Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre los orígenes de la teoría del Estado. Vamos a hablar de las antiguas civilizaciones y lo que la creación de las instituciones en esta época nos llega hasta nuestros días en la formación de la concepción de lo que es un Estado. La primera cultura que vamos a estudiar es la cultura china. Como sabemos todos, China es conocida por el establecimiento de sus dinastías, entre las cuales está la Xi, que es la que le da el nombre al país. Se organizaron políticamente en burocracia, que era un título que ostentaban los mandarines. Se crearon ejércitos profesionales, se hizo un cobro de tributos, se realizó una organización a través de los códigos y los instrumentos del comercio. Se construyeron una amplia red de canales de comunicación y tuvo su mayor esplendor cuando se construyó la muralla china, que permitió la unificación del país, pues antes no existía un sistema de comunicación efectivo para conectar una ciudad del extremo del país hacia el otro extremo. La filosofía política de China nos llega hasta nuestros días y sigue vigente después de 30 siglos. El político y filósofo más importante para China en esta época antigua fue Confucio. Confucio fue ministro del gobierno y desarrolló una ética para la política. Él decía que había que establecer un orden universal, efectivo, a través de la ética, que hubiera una disciplina hacia la fidelidad en el orden del Estado. El Estado en esta época se dividía en municipal, provincial y el imperio. Sin embargo, no es hasta la dinastía Han, a través de Shang que Confucio es dejado al lado. Él decide retirarse de su cargo de ministro, pues el rey, el monarca en estos momentos decidió que todo el pueblo debería estar sumiso a él a través del carácter obligatorio de las leyes. Ya en la época de los 14 estados guerreros, ellos deciden volver a traer la filosofía política de Confucio, pues lo que ellos pretenden es la paz como bien supremo. Las grandes enseñanzas de la política china es que debemos tener una formación ética. Esta formación ética debía darse en las escuelas de política, que esta política fuera crítica, que hubiera un orden universal no solamente comunitario, sino institucional y normativo, que hubiese una conciencia de la disciplina y la fidelidad, que la guerra solamente se usara en defensa de la tradición, que hubiera una mutua dignidad y responsabilidad con el respeto por el otro a través del respeto de la ley y la regulación de los códigos. Lo mismo que hubiese una autoridad y una racionalidad para todos. La siguiente cultura que vamos a estudiar es Egipto. Egipto fue la fuente originaria de la ciencia, la técnica, la ideología y la organización política. Comenzó 30 siglos antes del cristianismo, 28 antes de China, 26 antes de Platón, 24 antes de Confucio, 23 antes de Isaías y 15 siglos antes de la invasión. Fue el primer estado-nación con mayor duración de la historia. Se desarrolló desde el 3000 a.C. y aún sus instituciones llegan a nuestros días. Asimismo, Egipto se supo adaptar a sus invasores, los hicsos, los persas, los helénicos, los bizantinos y los musulmanes. No fue particularmente despótico esta civilización, pues tuvo en cuenta los intereses comunes y la organizó la sociedad a través de los trabajos útiles. La sociedad egipcia era una sociedad agrícola, dada la geografía en la que estaba ubicado. El desierto los protegió, pero también los limitó en cuanto a este tipo de desarrollo. Es gracias al Nilo que ellos pueden tener todo su esplendor y toda la comunicación. La sociedad se basó en las tradiciones, en las clases sociales, en las que primaba el faraón, los sacerdotes, los sabios,
los clanes, las familias y en el último grado de la pirámide los esclavos. Egipto fue la fuente de las culturas del judaísmo, la griega y el cristianismo. El sistema egipcio consideraba que la diosa Maat era quien representaba la ley cosmopolita y universal y había que seguir sus mandatos. En cuanto a la política, se estableció el mito de Osiris. Osiris fue representado como el gran ojo que todo lo miraba y que al morir era quien realizaba un juicio público final para saber si las personas habían desarrollado o no una política ética. Esto lo que hizo fue incrementar la conciencia de esta ética dentro de la política y del cumplimiento efectivo de las leyes, así como el sistema tributario en favor de los faraones. La siguiente cultura es Mesopotamia. Mesopotamia debe su nombre también a su ubicación geográfica, que estaba en medio de dos ríos. Esto permitió que desarrollara no solamente el comercio, sino también que no tuviese unas invasiones. Los emperadores de la civilización de Mesopotamia fueron los primeros en crear archivos de contratos privados, establecer unas reglas y leyes que iniciaban la esfera política y la creación de las bibliotecas para salvaguardar estas leyes. Ellos crearon la escritura cuneiforme y redactaron las leyes en tablas de barro. Estas tablas de barro se metían en los hornos y así se cocinaban, por lo cual quedaba plasmada la ley y no tenía cómo modificarse posteriormente. Los aportes legales que nos da Mesopotamia es una reforma legal en cuanto a las condonaciones, la protección al huérfano y a la viuda. El Código de Shulgi formuló la crítica al derecho y establecer una justicia efectiva para todo el país, y el aporte más grande que tenemos es el primer código escrito, el Código de Hammurabi, que establecía que el daño realizado debía tener una pena igual al mismo. Por eso se habla del diente por diente y el ojo por ojo. Como ya lo mencionamos anteriormente, ellos empezaron a establecer lo que era el espacio público. Este espacio público lo que permitía era que las personas conocieran las leyes y no tuvieran una ignorancia de las mismas, y asimismo poder criticar estas leyes, porque si el rey no cumplía, entonces generaba conflictos y podía ser derrocado. Los ascetas del desierto y el pueblo podían deponer a estos reyes, y los códigos generaban una brecha hacia la crítica. Por eso se crearon unos espacios para las transformaciones. Así, en el transcurso del tiempo llegamos a las grandes civilizaciones de la antigüedad, como lo son Grecia y Roma. Grecia, ¿no?, tiene su organización política basada en la esclavitud y una falange macedónica de los hoplitas. El orden político se fundó en la demos de una amplia oligarquía, democracia restringida de las polis y los propietarios de la tierra, y los esclavos estaban dedicados al comercio. En realidad, toda la filosofía y organización política que establecen los griegos vienen desde Egipto y Fenicia, ya que ellos invadieron la península, y fueron contadas estas historias a través de la Odisea y la Ilíada de Homero. La Efeso de Heráclito era una metrópoli con más de 70 colonias en todo el Mediterráneo. Platón, al escribir la República, se inspiró en Menfis, gobernada por sabios y matemáticos, como la base en la cual debía establecerse y fundarse el Estado. Atenas empezó su hegemonía cuando llegó la decadencia de la política griega después de las guerras del Peloponeso. Acordémonos que Atenas
tenía todo el desarrollo intelectual de la época, y Esparta, ubicada en el Peloponeso, era la que generaba toda la estructura militar. Fue derrotada por Siracusa en el 413 a.C. y fue obligada por Esparta a destruir el muro que unía el puerto de Pirineo en el 404. Fue visitada por Pitágoras, Gorgia y Epías para llevar allí la filosofía. Los primeros filósofos atenienses fueron Antifón, Critias y Sócrates. Con la muerte de Sócrates, Atenas se hace la capital de la filosofía y aparece Aristóteles y Platón con el desarrollo de la democracia. Antifón nos dice que la justicia es no violar ninguna ley de la ciudad. El ser humano se servirá de la justicia con ventaja si tiene en cuenta la ley delante de testigos. Si no hay testigos, hay que cumplir las leyes por naturaleza, porque no por oculta será mayor o menor el mal o el bien. El hombre no lo daña la verdad, sino la apariencia. Aquí encontramos uno de los pilares importantes del derecho, que es el que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. La filosofía clásica de Platón y Aristóteles se desarrolló en la discusión pública, ya que ya vimos que venía desde Mesopotamia y cuyo objeto era la práctica concreta de la política en Atenas. Se dio cabida a la participación popular, y los del no tener mercenarios tenían exigencias, ¿no? La democracia con el peligro de la demagogia o la tiranía. Asimismo nació la isonomía, que es el derecho a la participación igual en el gobierno. Platón, en su diálogo La República, el político y las leyes, establece una política para Atenas en la que su estructura primordial es la democracia. Es una filosofía dialéctica política en la que se desarrollan tres conceptos de justicia, a partir del cual es dar a cada uno lo que le corresponde. No hay justicia sin una ciudad justa, donde filósofos, gobernantes, guerreros y trabajadores hacen lo que les corresponde para vivir en armonía. La ciudad se origina porque cada uno tiene necesidades y no se basta a sí mismo. Lo que más necesita la ciudad es de los dedicados a la contemplación para alcanzar dialécticamente las ideas del bien absoluto. Solo los filósofos alcanzan la felicidad perfecta, que es el fin de la polis, pues ellos son los que están dedicados a la contemplación. Los filósofos quienes por turnos deberían gobernar, vivir en comunidad con férrea educación, tratar de la constitución y las magistraturas, de las elecciones y la educación, que son niveles más concretos de la política. Es Grecia la que da las bases de las primeras constituciones, y la estructura la desarrolla tanto Platón como Aristóteles. Ellos desarrollan el comercio, lo militar y la esclavitud. Lo militar lo constituían los ciudadanos libres. Sus polis eran ciudades que estaban conformadas por la oligarquía y la democracia restringida. Recibió la influencia cultural de Babilonia, Persia, Fenicia y Egipto. Antifón alcanzó un concepto universal de justicia. En Atenas la política avanzó a la discusión pública y la isonomía, y se llegó a un culmen con las ideas políticas de Platón y Aristóteles. Y así llegamos finalmente a Roma. Roma tiene una organización política estructurada con el ejército y el sistema esclavista. Desde el 553 a.C., sus tribus se estructuraron bajo el poder del rey. Se establece un órgano colegial que es el Senado, y que es una instancia oligárquica controlada por la comunidad sacerdotal. Se establece que el Senado tiene dos tipos de órganos dentro de su interior. El Senado estaba organizado como un poder supremo constituido por los magistrados, los cónsules, los pretores, los censores, los curiales, los cuestores. Y el otro órgano era la asamblea de los plebes, que tenía el concilio plebis, el populus con tribunos y la lumpen. Durante la República hay una lucha política entre el Senado y el plebes, pues la plebes clínicamente se rebelaba, además de usufructar a los esclavos.
En el 49, cuando Julio César pasó el Rubicón, se fue pasando